predicaste con el ejemplo, y ahora que estás en el cielo, sé que te ganaste un templo. Ey, gracias de verdad por lo que hiciste en Uruguay, por cada familia humilde darle una oportunidad. Muchos buscan y etiquetan desde la ¿Sabés qué? comodidad. Me encantó porque hiciste un 2004, paneo quería fantástico, pero ser el ahora mejor te voy a doctor, pedir que porque pongas la ahora me lupa salía barato en la mejor en... cultura. ¿Cuál fue para Tabaré el aporte al desarrollo cultural en el Uruguay? Que lo viviste vos como funcionario y lo que no. Bueno, Tabaré hizo, este, escuchó mucho, es decir, era más un científico que un hombre de la cultura. No es que no fuera un hombre de la cultura, pero digamos, lo que más le importaba a él era la ciencia, obviamente, ¿no? Y los problemas sociales. Pero entendió que había que dar y respaldar acciones simbólicas, pero concretas, reales, que devolvieran a la sociedad uruguaya esa alegría de ser como somos y que se respetaran a los actores y a la gente para que se expresara culturalmente. Es decir, por ejemplo, la reconstrucción del Sodre. El Sodre se había incendiado en 1973, una especie de ícono de que poco después, un año después, venía la dictadura, ¿no? Es decir, en el 73 vino la dictadura, pero se impone con todo, se incendia el Sodre y nunca más se reconstruye. La sala, la mayor sala, la especie del, no digo el Colón porque tenemos el Solís también, pero es una de las grandes salas del ballet, de la ópera, de las orquestas, etc. Y Tabaré apoya claramente la creación del Sodre, pero también apoya un plan y aprueba un plan de reconstrucción de infraestructura cultural en todo el país. Se recuperaron teatros de principios del siglo XX, de fines del siglo XIX, viejas salas de teatro, pero viejas salas de cine reconvertidas en centros culturales en los más diversos países. Y a eso encima le agregó una experiencia de inclusión digital y cultural, centros MEC, que eran grupos que iban a generalmente poblaciones de menos de 5.000 habitantes, aunque también las había en los departamentos y demás, que eran para la comunidad que no tenía medios de acceder al desarrollo cultural. Eso y otras cosas, como apoyó la creación de un espacio de arte contemporáneo en una antigua cárcel, un panóptico que hay en Uruguay, y otras instituciones. Esto, junto con el apoyo a la educación, la inversión en educación creció muchísimo. Claro que la educación, y no solamente por el plan Ceibal, me refiero a la educación en otro sentido, a todos los niveles. Lo que sucede con la cultura es que, y sucede con algunas otras actividades, pero básicamente con la cultura, es que las instituciones culturales, las inversiones en cultura y en educación, no se sienten de la noche para la mañana. Es decir, a mí alguna vez me preguntaron, bueno, pero ¿cuándo se va a medir los beneficios del Plan Ceibal o cuándo se van a medir los beneficios de esta inclusión cultural en espacios culturales, en infraestructura y demás? Bueno, eso no se mide en un año, ni en 5, ni en un gobierno. Es decir, la generación Ceibal, los primeros niños que hace
12 años, recibieron su primera ceibalita en un pueblo del interior del país, en el departamento de Florida. Ahora tienen 18, 19, 20 años. Es decir, recién dentro de unos años se va a ver el efecto, ya se está viendo, digamos, en cómo le transformó la vida a esta gente que no tenía contacto con estas cosas. Entonces, tú haces una calle, te llevará un año, una carretera te llevará 3 años, y eso inmediatamente se mide. Las transformaciones culturales necesitan de un tiempo más largo. Pero el gobierno de Tabaré plantó la semilla, de diversos modos. Y eso es algo que tiene que ver con las políticas sociales, con una política de derechos. El derecho a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a los cuidados, que fue su último intento, que está en marcha, no sé cómo va a terminar. Es el sistema de cuidados, nacional de cuidados, es un sistema pensado para la gente, los ciudadanos que no tienen acceso al cuidado personal, ya sean por discapacidades, enfermedad, una edad avanzada, etcétera, y no tienen una estructura que los contenga. Porque una de las cosas que hemos vivido en estas últimas décadas es que en las transformaciones socioculturales que se han dado, es que antes a los abuelos o a los discapacitados de todo tipo, habían 2 respuestas. Una era que al discapacitado, a lo que vulgarmente hace muchas décadas se llamaba el OPA, se lo ocultaba y se lo metía en el altillo y se escondía. Y el otro es el abuelo viejo o la abuela vieja que ya no podía con sí misma, pero que vivía junto con la familia. Y entonces ahí se creaba un espacio de contención. Eso en muchos países, supongo que en la Argentina también ha pasado y en nuestro país pasó, es decir, la sociedad ya no funciona así. Los añosos, los mayores, los adultos mayores, no conviven necesariamente con las familias. Este programa de cuidados apunta a esos adultos mayores, pero apunta también a los jóvenes o de mediana edad con discapacidades físicas o psicológicas, o como quieras llamarle. Y eso te habla de una visión de inclusión y de una agenda de derechos que marcó Tabaré, que defendió, no solo en el acceso a la salud o a la conexión digital, sino también a la cultural, ¿no? De ahí la recuperación de teatros que llevaban décadas cerrados o totalmente arruinados. Tú sabes que nosotros solemos entrevistar a muchos elencos teatrales emergentes, a músicos. Y en estas entrevistas siempre surge, sí, nosotros tuvimos un apoyo para crearnos, un apoyo de tal cosa, de tal plan, música, ocurre en literatura. Evidentemente, gente que dice, sí, si yo no hubiera sido por ese plan, no estaríamos. ¿Me contás un poquito eso? Porque también es sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, entre el gobierno de Tabaré, el primer gobierno de Tabaré, se crearon y se mantuvieron. Ahora se mantienen un poco retocados, pero por ahora parece que se mantienen. Estaba el Fondo de Recuperación de Infraestructuras Culturales en el país, que hablaba de esto que yo te decía, teatros
en ruinas o carentes de sistemas de audio, de luz o de lo que sea, porque no habían tenido fondos para recuperarse. Pero también se crearon los fondos concursables. Los fondos concursables eran unos fondos, todavía por suerte perduran, en que tú presentabas un proyecto para hacer un libro, para hacer una obra de teatro, para hacer una gira por los departamentos de todo el país de música, o de un artista, o de un grupo teatral, y un jurado idóneo evaluaba, y de acuerdo al presupuesto solicitado, se otorgaba completamente o parcialmente, etc. Esto después tuvo un cambio porque se separó en fondos concursables para Montevideo, la capital, y fondos concursables para el resto del país. Porque las necesidades eran diferentes, y a veces algunos pensaban que el grupo de danza contemporánea que mandabas a Artigas no les interesaba porque no había público formado, ¿no? Entonces eso se rearmó y fue más justo y más inclusivo, y contribuyó también a crear el acceso a la cultura y la creación de públicos y de audiencias. Después había otro fondo, un fondo parecido a lo que en Brasil se llamó la Ley Sarney, que era un fondo de inversión del sector privado que seleccionaba una parte para realizar obras, películas, etc. Se apoyó así obras de grandes emprendimientos de Rubén Rada, de Jaime Ross, películas, etc. Había un fondo para el cine, para crear. El cine creció mucho en base a estos apoyos. Y después se creó, son tantas las cosas que se crearon, es increíble. Se creó una cosa que se llamaba el CEFCA, el Fondo de Estímulo a la Creación y la Formación Artística, que son unos fondos que tenían categorías. A los más jóvenes, o recién empezaban, se les daba un dinero para formarse, ya fuera en el Uruguay con referentes uruguayos o en el extranjero. De toda la forma, orgulloso, ser de tu barrio me infla el pecho, con el plan de equidad para que a cada familia no le falte un techo. Y cuánta ironía, los que criticaban por despilfarrar en la tecnología, los frutos de hoy en día se ve, que en paz descanse Tabaré, en el corazón de toda la gente.